Nadie lo recuerda entrando por primera vez, pero todos recuerdan el olor, una mezcla de jabón barato, metal y lluvia vieja. Ese olor era la firma de Tomás y la universidad lo aceptó como un paisaje más, como una piedra en el patio que nadie recoge. Llegaba antes que el sol, empujando un carrito con ruedas desparejas, y se detenía en la puerta para escuchar el latido del campus, como quien toma la temperatura de una casa antes de entrar. Durante 32 años obtuvo un carnet que le daba acceso a edificios vacíos y le negaba la mayoría de las conversaciones. Los alumnos lo miraban de reojo en los pasillos, los profesores lo saludaban con monosílabos si acaso, y los directivos lo ignoraban con el mismo gesto que reservan para papeles sin firma. Lo llamaban el de limpieza, el conserje, con esa ligereza que reduce a una persona a su función más fría. Reían de él en grupos, usaban su presencia para bromas que se apagaban en segundos, y él nunca se enojaba. Había aprendido que la protesta solo vuelve el ruido más grande y a nadie le gusta escuchar ruido. Aquel día, sin embargo, algo pequeño cambió la inercia. La mañana vino cargada de humedad y avisos. En el aula 204, los estudiantes esperaban para mostrar el proyecto que había consumido semanas de noches en vela. Directivos, evaluadores y un representante del ministerio llenaban las sillas con expresiones medibles. El proyector, en el momento central, dejó de obedecer. La pantalla quedó en negro con la solemnidad de lo irrevocable. Se respiró un silencio inmediato, ese que se pega a la piel como polvo. Tomás estaba cerca, como siempre. Iba pasando por el corredor con su rutina y vio a un profesor correr con las mangas arremangadas, con la camisa salpicada de café y la boca hecha una línea dura. Los estudiantes murmuraban culpables sin saber a quién culpar. Las miradas se clavaron sobre técnicos y coordenadores. Nadie miró al cable. Nadie menos él. Mientras recogía una servilleta que otro había dejado caer, notó el olor. No era humo barato ni el de una tostadora, era el olor del plástico quemado bajo tensión. Sus manos, acostumbradas a engrasar bisagras y comprobar enchufes, se tensaron. Se acercó sin pretensiones, dobló ligeramente la espalda y observó. El conector del proyector tenía una pequeña hinchazón, la cubierta derretida en un borde, minúsculas hebras negras que contaban una historia que nadie quería leer. Hizo un gesto, una palabra que salió pequeña y casi se deshizo en el pasillo: el cable. Lo oyeron, pero fue como si una campana sonara a lo lejos. Los estudiantes siguieron gritando su destino académico, la presión subió y hubo palabras duras. Uno de los muchachos empujó el carrito de Tomás en un gesto infantil, una broma que atrapó a la sala en la gratificación inmediata de humillar. El carrito cayó, los trapos se esparcieron y alguien soltó una carcajada. Tomás, con paciencia antigua, recogió los trapos y ordenó su carrito como quien vuelve a recomponer piezas de un objeto querido. Lo que nadie sabía era la vieja biografía que resistía detrás de su espalda encorvada. Antes del uniforme azul y los horarios fijos había otra vida, una etapa con planos, certificaciones y una mesa donde firmaba proyectos. Había sido ingeniero eléctrico, el tipo de hombre que dibuja circuitos para hospitales y calcula redundancias para que nadie muera cuando la luz se apaga. Un error administrativo, una firma y un accidente lo arrojaron a un pozo que presidía el centro de su historia. La prensa buscó culpables, una empresa señaló fallas, y la confianza que hablaba su currículum se convirtió en una reputación rota. Vendió lo que pudo, guardó papeles que nadie quiso leer y entró a la universidad como quien entra a un santuario con la cabeza gacha. Esa verdad, adormecida como un animal herido, nunca la mencionó. Porque había aprendido que confesar un pasado brillante puede sonar a ego o a amenaza. Prefería que lo llamaran por su trabajo y que el polvo en el suelo cubriera sus viejas credenciales. Sin embargo, cada vez que un aparato fallaba, su cuerpo recordaba movimientos antiguos, como palpar un conector, como oler el plomo sobre la soldadura, como reconocer que una unión había sido hecha para ahorrar tiempo y no seguridad. La tarde se cerró con la sensación de derrota colectiva. El profesor gritó acusaciones, los estudiantes se dispersaron en escuadrones, y la universidad volvió al experimento cotidiano de culpar a lo visible y ocultar lo que duele. Tomás empujó su carro hasta la cuadra, se quedó un rato apoyado en la pared y miró la ventana iluminada del aula 204. Pensó en su mujer, en el consejo que ella le dio alguna vez:
no escondas lo que sabes, porque el día que falte, te arrepentirás. Ella ya no estaba. La muerte la había llevado en un otoño que fue frío y rápido. Desde entonces la voz que le hablaba en la noche era la suya, una mezcla de rencor y ternura que no lo dejaba olvidar. Antes de marcharse, decidió algo pequeño que cambiaría el curso de su costumbre. Guardó en el bolsillo una pinza, una pequeña herramienta que siempre llevaba por costumbre, y volvió a mirar el edificio. La noche prometía lluvia. La promesa no era meteorológica, era de tiempo. Tomás sabía que el tiempo, mal usado por negligencia o prisa, quema cosas. Lo que nadie veía esa noche era una voluntad que no quería quedarse a mirar sin actuar. Había una suerte de justicia íntima que le pedía hacer algo que no había hecho en años, señalar y explicar. Y así, en el silencio que queda después de las risas, Tomás se alejó con un plan pequeño, cercano, y por primera vez sintió que su pasado no era un lastre sino una herramienta. Al día siguiente, la universidad despertó con el mismo ruido, los mismos pasos, la misma corriente de indiferencia. Pero en la sala de profesores, el fracaso del día anterior había tomado forma de rumor y vergüenza. No hablaban de la falla técnica, aunque todos sabían que había sido eso. Hablaban de los estudiantes decepcionados, del director incómodo, del representante ministerial que se había ido antes de tiempo. En los pasillos se culpaba a cualquiera menos al cable, a los alumnos por no prever, al profesor por confiar en la tecnología, a la universidad por no invertir. Nunca al sistema que descansa sobre la apariencia. Tomás llegó temprano, como siempre. Caminó por el pasillo con una tranquilidad que nadie compartía. Llevaba en el bolsillo la pinza, un cable nuevo doblado con cuidado y una idea que le daba un leve vértigo. Antes de empezar a limpiar los baños, se dirigió al aula 204. La cerradura le permitió entrar con la indiferencia de quien da paso a alguien invisible. La sala estaba vacía, el proyector apagado, y el aire conservaba el olor de una noche sin lágrimas pero con rabia. Se acercó al equipo con delicadeza, como quien toca un cuerpo dormido. Revisó la conexión, notó la soldadura defectuosa, la resistencia alterada, el borde quemado por demasiadas horas de trabajo continuo. Con pasos lentos y respiración suave, desmontó la pieza dañada y usó la pinza como un cirujano. Cortó, limpió, reconstruyó la unión poniendo un tramo nuevo. Cuando terminó, se permitió una pausa, no para admirarse sino para comprobar. Conectó el proyector a la corriente. La pantalla encendió primero con un parpadeo tímido, como un corazón inseguro, y luego con una luz sólida que bañó la pared. Tomás no sonrió, solo exhaló, guardó el cable quemado en su bolso y volvió a su tarea. Esa mañana todos hablaban de una nueva sesión para recuperar el proyecto perdido. Había tensión, nervios, burocracia. Los estudiantes estaban reunidos en grupos rígidos, viendo presentaciones alternativas, buscando culpables entre ellos. Nadie habló con Tomás. Nadie le dio los buenos días. Nadie notó la leve mancha en sus manos, el residuo grisáceo de plástico quemado. Fue casi mediodía cuando ocurrió la primera grieta en la costumbre. El profesor que lo había insultado veladamente el día anterior lo encontró limpiando el corredor y se acercó apurado, sin mirarlo a los ojos. Preguntó si alguien había cambiado el proyector. Tomás no respondió. Solo levantó los hombros. El profesor se fue como había venido, sin agradecer, sin sospechar. La segunda grieta fue más desconcertante. Una estudiante, la misma que lloró silenciosamente cuando la pantalla murió la tarde anterior, se cruzó con Tomás en la escalera. Ella llevaba los ojos cansados y una carpeta abrazada contra el pecho. Lo miró, apenas unos segundos, como si buscara algo en su rostro. Luego se detuvo. No habló del proyector. Preguntó, con timidez infantil, si él creía que deberían intentar otra vez. Él pensó en su esposa, en las veces que ella le dijo que escuchar es un acto más sagrado que hablar. Asintió, sin palabras. La joven no supo interpretar ese gesto, pero por alguna razón se tranquilizó. Esa tarde, cuando los estudiantes volvieron al aula 204, el proyector respondió sin titubeos. Las diapositivas aparecieron limpias, los circuitos modelados en gráficos brillaron en la pared como constelaciones ordenadas. Los alumnos respiraron aliviados,
El profesor recuperó su orgullo y el director sonrió con la elegancia de quien cree haber gestionado bien una crisis. Nadie preguntó cómo. Nadie miró el cable. El éxito devolvió a la universidad su ritmo arrogante. El proyecto fue presentado, se escucharon aplausos, se hicieron promesas. La vida avanzó como un río que no quiere reconocer las manos invisibles que quitan piedras del camino. Tomás veía todo desde la sombra del pasillo, con la escoba como bastón, y sintió un extraño temblor en el pecho. No era orgullo. Tampoco alegría. Era una especie de alivio, como cuando uno quita una astilla enterrada durante años. Durante el almuerzo, se alejó del bullicio y se sentó en su lugar habitual, un banco junto a los árboles viejos del campus. Comió despacio, mirando a los estudiantes pasar con prisa. Se preguntó en qué momento la vida había decidido que él debía ser un espectador eterno. No recordaba la fecha exacta, solo la sensación, la de alguien que cae en un agujero y se convence de que la oscuridad es hogar. Fue entonces cuando apareció alguien inesperado. Un hombre en traje gris, gafas sencillas y pasos tranquilos se detuvo frente a él. No parecía profesor ni alumno. Se presentó con voz suave: Manuel Torres, director de mantenimiento central de la universidad, recién llegado, transferido por recomendación interna. Dijo que había escuchado un rumor, que el daño del proyector parecía haber sido resuelto antes de la revisión oficial. Quería entender cómo. Tomás lo miró sin mover la cabeza. Era la primera persona en años que le hablaba con tono igual, sin prisa ni superioridad. Manuel no preguntó como quien investiga, sino como quien intenta comprender. Le habló de los problemas eléctricos del campus, de los presupuestos, de los tiempos muertos que causaban accidentes. Mientras lo escuchaba, Tomás sintió un nudo extraño entre los recuerdos y el orgullo. No sabía si responder. Tomó aire. Y por primera vez en una década, decidió no callar. Tomás no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia el césped, como si las palabras estuvieran enterradas bajo la tierra y él necesitara cavar con cuidado para encontrarlas. Manuel no insistió. Se sentó a su lado, un gesto absurdo para cualquier otro miembro del personal administrativo. Nadie se sentaba junto al limpiador. Nadie se rebajaba a compartir el banco del hombre invisible. El cable estaba soldado con una mezcla equivocada, dijo Tomás al fin, con voz baja. El calor constante lo quemó. Solo necesitaba cambiarse el tramo y ajustar la resistencia interna. No lo dijo con orgullo ni desafío. Lo dijo como quien explica por qué llueve o por qué se caen las hojas en otoño. Un hecho. Un dato. Algo que cualquiera podría entender, si quisiera hacerlo. Manuel se quedó en silencio unos segundos. No tomó notas, no fingió sorpresa exagerada. Solo asintió, como quien escucha a un colega. ¿Lo hiciste tú?, preguntó al final. Tomás tragó saliva. Sabía que ese era el punto de no retorno. Si decía que sí, podría perder su empleo. Si decía que no, seguiría siendo un fantasma que barre pasillos. Sí, respondió. Manuel soltó una leve sonrisa. No una sonrisa de burla o de compasión. Era algo distinto, un reconocimiento. Entonces eres la persona más útil de este campus, dijo, y todos llevan años sin darse cuenta. Aquella frase fue como un vidrio roto en su pecho. Tomás se quedó quieto, incapaz de procesarla. Había olvidado cómo se sentía escuchar algo que no fuera orden, queja o silencio. Por primera vez, alguien lo invitó a un espacio donde sus manos no cargaban una escoba. Manuel lo llevó al cuarto técnico de la universidad, un lugar donde estudiantes raramente entraban y profesores fingían no saber que existía. Allí, cables viejos colgaban como raíces secas, paneles oxidados mostraban años de abandono y varias máquinas descansaban muertas, esperando una reparación que jamás llegaba. Tomás paseó la mirada por el cuarto. Cada aparato tenía un lenguaje: manchas de calor, fracturas de plástico, fusibles fatigados. Era como leer una biografía escrita en circuitos. Durante años había evitado ese lugar. No porque no quisiera entrar, sino porque sabía que, aunque viera todos los errores, nadie lo escucharía. La universidad prefería reemplazar una máquina rota antes que admitir que había contratado a un hombre que sabía arreglarla. «Quiero que lo revises», dijo Manuel.
Sin prisa. Solo quiero saber que está mal. Tomás se quedó inmóvil. No sabía si lo estaban poniendo a prueba o si era una trampa. Pero había algo en la voz de Manuel que no sonaba como los demás. Era un puente, no una bala. Entonces respiró hondo y aceptó. Pasaron horas. Los dedos de Tomás recorrieron cables, placas y conectores. Mientras trabajaba, una sensación larga e indescriptible regresó a su cuerpo. No era orgullo, ni ambición. Era algo más antiguo, un reflejo dormido, como si sus músculos recordaran un oficio que el mundo había intentado borrar. Cada pieza que analizaba le devolvía un fragmento del hombre que fue antes del uniforme azul. Aquel que construía prototipos en un taller humilde de barrio. Aquel que soñaba con diseñar dispositivos para hospitales públicos. Aquel que tenía una esposa que creía en él, hasta que la enfermedad la convirtió en silencio. Cuando terminó su revisión, dejó un cuaderno improvisado con notas escritas a mano, esquemas, temperaturas límite, alertas de seguridad. No estaba acostumbrado a pedir nada a cambio. Su única recompensa era ver un sistema respirar de nuevo. Manuel lo observó sin interrumpir. Luego dijo: «No eres un aficionado. Eres un técnico de primer nivel». Tomás quiso responder, pero la voz se le quebró. Movió la cabeza, negando, como si con un gesto pudiera borrar la realidad. «Eso fue hace mucho tiempo», susurró. «Ya no importa». «Claro que importa», contradijo Manuel. «Importa cada día que la universidad funciona gracias a ti y no se da cuenta». La noticia del milagro técnico del proyector comenzó a circular entre estudiantes y profesores. No dijeron el nombre de quien lo había arreglado. No mencionaron al limpiador. La historia se convirtió en un mito de campus. Parece que estaba defectuoso, pero se arregló solo. Seguro fue mantenimiento. Alguien de informática lo revisó. Mentiras cómodas. Hasta que alguien rompió la costumbre. La joven de ojos cansados, la estudiante que le había preguntado si debían intentarlo de nuevo, se presentó en el área de personal para dejar un gesto mínimo, una nota sobre la mesa de descanso. «Gracias por arreglarlo. No sé cómo lo hiciste, pero sé que fuiste tú». No firmó con nombre, solo con sus iniciales, AR. Tomás la encontró sin querer, cuando fue a buscar café. La leyó. Cerró los ojos. Sintió algo en la garganta que no recordaba desde hacía años. Un reconocimiento diminuto, pero real. Aquella nota no cambió su salario. No cambió su contrato. No cambió su posición en el organigrama. Pero cambió algo mucho más importante, el peso que llevaba en la espalda desde la muerte de su esposa. Por primera vez en años, pensó: «Tal vez no estoy muerto». Las semanas siguientes trajeron una calma engañosa. En el campus, los estudiantes volvían a su vida normal, los profesores a sus reuniones, los administrativos a sus papeles. El incidente del proyector desapareció como desaparecen todas las tragedias pequeñas, tragadas por la rutina. Solo Tomás seguía recordándolo cada mañana, cuando pasaba frente al aula 204 y sentía el eco distante de los aplausos que nadie le había dirigido. Manuel no desapareció. Era un hombre paciente, meticuloso, alguien que entendía que los cambios reales no se imponen, se cultivan. Cada 2 o 3 días, pasaba por el pasillo donde Tomás enceraba el piso y le hacía preguntas aparentemente insignificantes. ¿El sistema de ventilación falla siempre en este edificio? ¿Las lámparas del tercer ala parpadean a cierta hora? ¿Qué harías tú con el viejo panel eléctrico? Nunca eran preguntas casuales. No buscaba respuestas rápidas, sino el pensamiento detrás de ellas. Y Tomás respondía. No porque quisiera ascender, ni porque esperara reconocimiento. Respondía porque alguien lo escuchaba con seriedad. Porque cada vez que Manuela sentía como si recibiera una verdad valiosa, algo dentro de él se reacomodaba. Como si el mundo volviera gradualmente a reconocer su forma. Una tarde, mientras limpiaba los ventanales del laboratorio central, vio un destello blanco por el rabillo del ojo. Al girar, escuchó un grito. Un estudiante, cargando componentes delicados, tropezó con un cable suelto y cayó de lado. Los dispositivos chocaron contra el suelo y uno de ellos, un prototipo de sensor médico, se rompió en 2 partes.
El profesor del laboratorio salió corriendo de su oficina, con el rostro lleno de ira. Gritaba sin respirar. Decía que ese equipo valía miles de euros, que el proyecto perdería financiamiento, que alguien tendría que pagar. La culpa, por supuesto, cayó sobre la estudiante. La joven se desmoronó. Temblaba, incapaz de defenderse. Los demás guardaban silencio. Fue entonces cuando Tomás entró. No lo pensó. No midió consecuencias. Se arrodilló, recogió las piezas y acarició el circuito dañado con los dedos, como si estuviera consolando a un animal herido. No está muerto, murmuró. Solo se fracturó la tarjeta. Puedo repararla. El profesor lo miró como quien escucha a un perro hablar. ¿Tú? Bufó. No sabes lo que dices. Tomás alzó la vista. Sus ojos no tenían orgullo ni rabia. Solo experiencia antigua. Denme 3 horas. No les prometo belleza. Pero funcionará. Los estudiantes observaron en silencio. El profesor soltó una carcajada amarga. Un técnico oficial tardaría una semana. La universidad ya estaba condenada. Aceptar la ayuda del conserje era una humillación peor que el fracaso. Y sin embargo, Manuel apareció detrás, serio, sin levantar la voz. Déjale trabajar, ordenó. Y si funciona, todos aquí van a reconocerlo. No habrá debate. El profesor quiso protestar, pero la autoridad de Manuel no admitía réplica. Tomás tomó las piezas rotas y se encerró en el cuarto técnico. El aire olía a metal viejo y polvo. La lámpara parpadeaba sobre su cabeza. Frente a él, sobre una mesa desgastada, reposaba el sensor médico abierto como un pecho expuesto. Recordó las noches interminables en su taller, cuando aún tenía esperanza. Recordó las manos de su esposa sosteniendo una taza de café, vigilándolo en silencio, convencida de que él podía cambiar el mundo, o al menos una parte de él. Y recordó cuando la enfermedad lo arrancó todo, el sueño, el taller, el propósito. Ese día, Tomás decidió nunca volver a tocar un circuito. Ni una soldadura. Pero ahora estaba ahí, escuchando el latido débil de un dispositivo que pedía auxilio. Respiró hondo. Sus manos se estabilizaron. El cuerpo entero se convirtió en memoria. El tiempo dejó de existir. Desarmó la tarjeta, rescató los componentes intactos, reemplazó los dañados con material recuperado de una fuente que nadie usaría. Ajustó voltajes, reconstruyó pistas con una precisión que ni los técnicos junior habrían logrado. Reparó lo que parecía irrecuperable, no por dinero, no por reconocimiento, sino por una promesa antigua, la promesa de que el conocimiento no se entierra. Cuando salió, habían pasado más de 3 horas. Su espalda estaba tensa, pero sus ojos tranquilos. Colocó el dispositivo sobre la mesa. Los estudiantes lo conectaron al sistema de pruebas. El laboratorio quedó en silencio. El sensor encendió. Los datos aparecieron en pantalla como un pulso, claros, constantes, simples. No hubo aplausos. No hubo gritos. Hubo algo más profundo, el sonido colectivo de la incredulidad. La estudiante que había caído comenzó a llorar, no por el dispositivo, sino por todo lo que se liberaba en ese instante. El profesor se quedó pálido. Manuel cerró los ojos un segundo, como quien confirma una hipótesis. ¿Y Tomás? Tomás sintió algo que lo atravesó como un rayo silencioso. No fue alegría. Fue regreso. No era un conserje reparando basura. Era un ingeniero reparando vida. A partir de ese día, algo invisible se movió en los pasillos. Los estudiantes ya no miraban a Tomás con indiferencia. Algunos lo saludaban tímidamente, otros lo observaban con curiosidad. Pero el cambio más poderoso no vino de ellos, sino de quienes nunca deberían haber necesitado verlo. Los profesores. Había quienes lo ignoraban con más fuerza, como si admitir lo ocurrido fuera contaminar su propio orgullo. Otros lo miraban con un respeto incómodo, como quien descubre que el guardia nocturno sabe leer latín. Esa mezcla de negación y reverencia pesaba sobre el ambiente como una neblina silenciosa. Tomás seguía trabajando con la misma rutina. Limpiaba pasillos, cambiaba bombillas, recogía herramientas olvidadas en los talleres.
No había exigido reconocimiento ni recompensa. Y, sin embargo, cada vez que pasaba frente al laboratorio del sensor médico, sentía un nudo extraño en el pecho. No era orgullo. Era algo más peligroso, esperanza. Una tarde, mientras barría el patio central, escuchó murmullos detrás de una columna. 2 estudiantes de ingeniería discutían con frustración. Tenían papeles extendidos, esquemas mal dibujados, números tachados. Sus voces cargaban nervios y miedo. Se trataba de un proyecto final. Un prototipo que debía ser presentado ante el comité académico la semana siguiente. El sistema fallaba, no importaba cuántas veces ajustaran el diseño. Tomás se quedó quieto, escuchando sin intención de intervenir. Pero la desesperación en la voz de uno de ellos lo atravesó como un recuerdo. Si fallamos ahora, nos cierran el cupo para la residencia industrial. No sé qué vamos a decir en casa. No tuvo que pensarlo. Dio un paso adelante. Lo están calculando al revés, dijo con suavidad. Los estudiantes se giraron, sorprendidos. ¿Cómo?, preguntó el más alto, con tono defensivo. Tomás señaló el esquema. Están intentando alimentar el módulo con una corriente estable, cuando lo que necesitan es pulso. La señal fija los va a matar tarde o temprano. Tienen que modular. Los jóvenes intercambiaron miradas. Uno alzó la ceja. ¿Y usted cómo? Tomás no respondió. Tenía la dignidad de quien no debe justificar una vida entera. Les devolvió los papeles y se fue. Pero al día siguiente, vio a los mismos muchachos cruzar el patio sonriendo. Los saludaron con un gesto tímido, sin bromas, sin burlas. La universidad empezaba a rendirse ante una verdad incómoda: había un gigante escondido en el uniforme de conserje. El rumor llegó hasta la oficina del director de la facultad. El hombre, el mismo que había aprobado el presupuesto de los laboratorios que Tomás limpiaba cada noche, decidió evaluar el asunto. Y nada en ese verbo anticipaba algo bueno. Convocó a Tomás para una reunión breve. Tono frío. Sonrisa plástica. Palabras medidas. Nos alegra que tenga interés en apoyar a los estudiantes, dijo el director, pero debemos recordar que su contrato no cubre asesoría técnica. Hay procedimientos. Cada sílaba era un recordatorio silencioso: no eres uno de nosotros. Tomás lo escuchó con calma. No busco enseñar. Solo ayudé cuando nadie más lo hacía. El director frunció los labios. A veces la humildad consiste en saber limitarse. Esa frase lo golpeó como una piedra en el pecho. La misma que sentía cada vez que recordaba la muerte de su esposa, cada vez que pensaba en los meses de hospital, en los tubos, en las noches sin dormir, en las palabras que nunca pudo decir. Limitaciones. Siempre limitaciones. Cuando salió de la oficina, no habló con nadie. Caminó hasta el cuarto técnico. Cerró la puerta. Se sentó en la silla vieja con el respaldo roto. Allí, entre cables enredados y herramientas oxidadas, el silencio fue un abrazo cruel, casi paternal. Pensó en su hijo. En la mesa vacía donde todavía guardaba, doblada y amarillenta, la carta que nunca se atrevió a enviar. Papá está luchando, decía el borrador. Una mentira noble, pero mentira al fin. Tomó el sobre entre los dedos. Las manos le temblaron. Estaba cansado. Cansado de no ser visto. Cansado de caminar como un fantasma útil. Entonces, la puerta se abrió. Era Manuel. No dijo hola. No preguntó: ¿estás bien? Se sentó frente a él con lentitud, como alguien que ha tomado una decisión grave. No tienes que demostrarle nada a esa gente, dijo. Tomás alzó la vista. Lo sé. Pero parece que la vida insiste. Manuel suspiró. Quiero contarte algo. Se inclinó hacia adelante. La universidad está a punto de perder un contrato con una empresa internacional. Una inversión grande, enorme. Si lo perdemos, habrá despidos. Y el problema es técnico. Nadie puede resolverlo. Nadie. Tomás no reaccionó. Solo escuchó. Quiero que vengas mañana. Sin uniforme. Manuel lo miró directamente a los ojos. Quiero que seas tú quien hable con ellos. Fue en ese instante cuando la respiración de Tomás cambió.
No lo había pedido. No lo había planeado. Pero el mundo, por primera vez en años, dejaba de empujarlo hacia abajo. No era un favor. Era un llamado. Y un hombre que había sobrevivido al peor dolor imaginable, sabía que algunos llamados no se podían ignorar. Los ingenieros llevaban 3 horas intentando revivir el sistema. La universidad entera parecía contener el aliento. El rumor bajaba y subía por los corredores. Si el servidor no se levanta, perdemos los datos del semestre. Calificaciones, proyectos finales, inscripciones. Todo estaba atrapado en una caja oscura que nadie podía abrir. Mateo observaba desde la puerta, con su carrito de limpieza. No tocaba nada. No interrumpía. Solo escuchaba. Vio a los técnicos moverse frenéticamente. Copiando comandos en una pantalla negra. Reiniciando módulos, cambiando cables. Cada intento terminaba igual. Error. 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 Uno de ellos, el más joven, golpeó la mesa y gritó. «Esto no tiene sentido. El script debería funcionar». El supervisor respiró hondo. «Si no logramos montar el RAID antes de las 18:00, es mejor que todos se preparen para demandas». Mateo tragó saliva. Ese sistema le recordó algo. Un patrón de errores. Como el que había visto hace años. Cuando trabajaba de madrugada como técnico junior en una vieja empresa de software. Había cometido un error con permisos de acceso. Bloqueando toda la base de datos. Y lo resolvió con un sencillo parche temporal. La misma pantalla. Las mismas líneas rojas. El mismo pánico. Se dio cuenta de que sabía qué hacer. Pero dudó. No quería parecer entrometido. No quería ser el limpiador que se cree ingeniero. Ya lo habían humillado demasiado. Pero entonces vio a la doctora Valdés pasar la mano por su rostro, agotada. Su directora favorita, la única que lo trataba con respeto. Ella había defendido que se contratara más personal de apoyo. Ella era quien siempre decía: «Aquí todos somos parte de la universidad». Y el corazón de Mateo se apretó. Respiró hondo y dio un paso al frente. «Perdonen», dijo con voz suave. Todos los rostros se giraron hacia él. Algunos con sorpresa. Otros con burla automática. El supervisor frunció el ceño. «Estamos ocupados, amigo, vuelve a tu turno». Las palabras le cayeron como piedras. Pero esta vez no dio media vuelta. No huyó. «Ese comando está asignando permisos a un usuario fantasma», dijo. Se acercó un paso más. «Si el script sigue corriendo, cada instancia se aborta por conflicto». «¿A mí me pasó antes?» Pueden usar una variable temporal para estabilizar el nodo y montar el RAID en espejo. Silencio. Los ingenieros se miraron entre sí. Algunos rieron. Otros rodaron los ojos. «¿Tú?», preguntó uno, con sarcasmo. «¿Y dónde aprendiste eso? ¿En YouTube?». Pero el joven técnico, el de la mesa golpeada, no se burló. Releyó el código, comparó las líneas. Y su rostro cambió. Un momento. Se inclinó sobre el teclado. Tecleó el ajuste sugerido. Unos segundos que parecieron eternos. La pantalla dejó de mostrar rojo. Parpadearon datos en blanco. Y luego, una línea final. Montado con éxito. Los ingenieros se quedaron congelados. Uno dejó caer su taza. Otro soltó un insulto ahogado. El supervisor se levantó lentamente. Miró a Mateo como si lo estuviera viendo por primera vez. No como un limpiador. No como un número. Sino como alguien capaz. La doctora Valdés se acercó a él, sonriendo con incredulidad. ¿Cómo supiste eso?» Mateo respiró, con voz temblorosa pero firme. «Porque antes de limpiar pisos, solía arreglar sistemas que otros daban por perdidos. Y en ese instante, nadie rió. Nada más que respeto y silencio. El silencio después del éxito fue incómodo. No era el silencio triunfal que imaginó Mateo, sino uno lleno de miradas incrédulas y orgullo herido. El joven técnico, el único que no se había burlado, rompió la quietud con un suspiro. «No sé quién eres, pero acabas de salvarnos meses de trabajo».
Mateo bajó la mirada. No estaba acostumbrado a elogios. Solo movió la mano, tímido. Fue solo un parche temporal. Si no actualizan la raíz del script, volverá a fallar en cuanto el nodo principal se reinicie. Eso fue como lanzar un relámpago en la sala. Los ingenieros se acercaron a la pantalla, hablando en susurros, repitiendo sus palabras, como si intentaran comprenderlas. El supervisor, aún con el orgullo atorado en la garganta, lo observaba desde una esquina. No parecía feliz. No estaba agradecido. Solo, amenazado. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó, con voz dura. No sonaba curioso. Sonaba a interrogatorio. Mateo respiró hondo. Las memorias volvieron como hojas arrancadas por el viento. La oficina gris. Las noches sin dormir. La traición de un equipo que lo abandonó cuando el proyecto fracasó. El jefe que lo culpó, aunque no había sido su error. Lo despidieron sin avisarle. Sin indemnización. Sin siquiera agradecerle por salvar un servidor colapsado. Trabajé como técnico durante 5 años. Hizo una pausa. Luego, me dijeron que ya no era necesario. Los ingenieros se miraron. La doctora Valdés frunció el ceño. Había algo en esas palabras. Algo que no coincidía con la imagen del hombre que limpiaba pasillos. ¿Y por qué estás aquí, limpiando?, preguntó ella, con delicadeza. Mateo no respondió de inmediato. El ruido de los ventiladores del servidor llenaba el cuarto. Como un latido mecánico. Porque a veces, cuando uno cae, dijo lentamente, no queda otra que empezar desde abajo. No había tristeza en su voz. Solo una verdad cruda y digna. Una que algunos entendían. Y otros jamás aceptarían. El supervisor carraspeó, rompiendo la atmósfera. Sea lo que sea, no vuelva a tocar el sistema sin autorización. La frase cayó como un martillo en la mesa. El joven técnico lo miró con rabia contenida. Pero él nos salvó. Nos salvó del parche que ustedes mismos crearon, contestó Mateo, sin elevar la voz. Eso no debería haber estado vivo en producción. No era arrogancia. Eran hechos. Y los hechos duelen. Los ingenieros tragaron saliva. El supervisor cambió de color. La doctora Valdés levantó la mano, calmando el ambiente. Mateo, por favor, acompáñame. Caminaron por un pasillo silencioso. La tarde caía sobre los ventanales, pintando el piso con luz naranja. Llegaron a su oficina. Una mesa simple. Libros antiguos en estantes. Y diplomas enmarcados en la pared. La directora se sentó, cruzó los brazos. Y lo miró con algo que él no estaba acostumbrado a recibir. Respeto genuino. ¿Explícame algo? Una persona que entiende servidores de ese nivel no termina limpiando aulas por accidente. Mateo apretó la mandíbula. No quería hablar. No quería abrir la cicatriz. Pero algo en ella, su tono, su paciencia, le hizo recordar que no todo el mundo quiere aplastar. Perdí a mi padre. Su voz se quebró apenas. La empresa me pidió trabajar horas extras. No pude ir al hospital. Llegué tarde. Silencio. Cuando pedí unos días, me dijeron que me reemplazarían. Firmé la renuncia. Nunca recuperé nada. La directora cerró los ojos, contenida. Lo siento, murmuró. Mateo sonrió con amargura. No se preocupe. El suelo no juzga. Solo te espera. La doctora se levantó y habló con firmeza. Yo no te voy a dejar en el suelo, Mateo. Si lo que hiciste hoy es real, quiero que formes parte del equipo de sistemas. Con contrato. Con salario. Con respeto. Mateo se quedó inmóvil. Su mente gritaba que no era posible. Que era un sueño. Que los que se caen no vuelven a subir. Pero sus ojos mostraban otra cosa. Esperanza. Una que creía extinguida. ¿Tengo que pensarlo? No. Respondió ella sin titubear. Solo tienes que decir sí. Mateo respiró profundo. Su corazón golpeaba como un tambor. Entonces, sí. La doctora sonrió, y el sol bañó su rostro. Ese día, por primera vez en años,
Mateo no se sintió invisible. Ni menos. Ni un error. Se sintió parte de algo. El nuevo contrato no cambió la vida de Mateo de un día para otro. Nadie lo aplaudió por los pasillos. No hubo carteles de bienvenida ni discursos bonitos. Lo único que cambió, al menos al principio, fue la llave de la sala de sistemas. Y una credencial diferente que le colgaba del pecho como un recordatorio incómodo. No era más solo el conserje, pero tampoco era aceptado como uno de ellos. El primer día como técnico empezó con un silencio pesado. Los ingenieros lo miraban con una mezcla imposible de clasificar. No era curiosidad. No era admiración. No era respeto. Era algo más turbio. Una sospecha disfrazada. Los murmullos aparecieron como insectos escondidos entre los escritorios. Seguro fue casualidad. Debe haberlo visto en un vídeo de YouTube. La directora se enamoró de su historia trágica. Mateo fingía que no escuchaba. Había aprendido a hacerlo años atrás. Cuando barría los pasillos y los estudiantes dejaban basura frente a él. Como si fuera aire. El supervisor, en cambio, no fingía. Lo evitaba. Lo observaba desde lejos. Siempre con la misma máscara rígida en el rostro. El primer gran reto llegó una semana después. Un error silencioso. Pequeño. En apariencia insignificante. Empezó a infectar los servidores de investigación. Las máquinas se volvían lentas al cargar archivos masivos. Los datos de laboratorio tardaban minutos en abrirse. Los estudiantes de maestría comenzaron a quejarse. La computadora está muerta. No puedo trabajar así. Perderé la beca si no entrego resultados. Los ingenieros hicieron lo que siempre hacían. Parches rápidos, reinicios, protocolos estándar. Nada funcionó. Fue la doctora Valdés quien, con un gesto serio, entró a la sala y dijo: «Quiero que Mateo revise el sistema». El silencio fue instantáneo. Cargado de veneno. El supervisor se levantó de su silla. «Con el debido respeto, directora. Un conserje sin formación no puede tocar un servidor de investigación avanzada». Los ojos de ella ardieron. Él ya salvó el servidor central cuando tú no sabías ni dónde mirar. La sala se congeló. El supervisor se quedó sin argumentos. Pero no sin orgullo. Dio un paso atrás, con un gesto tenso. «Haga lo que quiera. Ya no me sorprende nada aquí». Mateo se sentó frente a la pantalla. Con las manos temblando apenas. Sabía que todos lo miraban. Sabía que si fallaba, no lo perdonarían. Sabía que estaban listos para crucificarlo con la mínima excusa. Al abrir los registros del sistema, algo llamó su atención. El error no venía del hardware. Ni del sistema operativo. Venía de una sincronización entre dos bases académicas. Una antigua y una recién instalada. Los datos intentaban comunicarse. Pero los permisos chocaban entre sí. Como dos ciudades conectadas por un puente demasiado estrecho. ¿Por qué nadie habilitó un protocolo de transición? Su voz fue tranquila. Pero dentro había un malestar profundo. Porque no sabíamos que se necesitaba, respondió un ingeniero, cruzado de brazos. Las bases trabajan por separado. Mateo negó lentamente. Ustedes creen que trabajan por separado. Pero las consultas internas no lo saben. Mostró la pantalla. Consultas que buscaban datos en un lugar que no existía todavía. Peticiones que quedaban flotando. Esperando una respuesta que jamás llegaría. Los ingenieros palidecieron. Fue como mirar un fuego que ellos mismos habían iniciado sin darse cuenta. Mateo no corrió. No improvisó. No fingió. Se tomó el tiempo. Leyó. Analizó. Respiró. Escribió un script lento, meticuloso. No para barrer el error. Sino para enseñarle al sistema dónde buscar. Cómo sincronizar. Y cuándo priorizar. Cuando pulsó Enter. La sala contuvo el aliento. Los servidores vibraron. Los ventiladores aceleraron un segundo. Luego, se calmaron. La pantalla dejó de congelarse. Los archivos se abrieron como si siempre hubieran funcionado. El joven técnico, el mismo que lo había defendido días atrás.
Alzó los brazos con una sonrisa genuina. ¡Funciona! Un estudiante que esperaba resultados lloró de alivio. Literalmente lloró. Semanas de trabajo perdidas, recuperadas con un clic. Pero el supervisor no celebró. No se alegró. Solo apretó los dientes. Porque en el fondo, lo que destruye al mediocre no es el fracaso de los demás, es su éxito. Las semanas siguientes fueron un huracán silencioso. Rumores corrieron como plaga. Seguro alguien lo está ayudando. No puede haber sido él 2 veces. Debe tener amigos en la dirección. Y el más cruel de todos. No confíes en un tipo que estuvo limpiando baños. Algo debe esconder. Mateo intentó ignorarlo. Pero el veneno siempre encuentra puertas que uno no sospecha. Una tarde, al entrar al laboratorio, vio que alguien había escrito en su escritorio con marcador negro: «Nunca serás uno de nosotros». Él se quedó quieto. Miró la frase. ¿Sintió algo en el estómago? No miedo. No rabia. Era ese recuerdo antiguo, familiar, de cuando te dicen que eres invisible. Un error. Un intruso. Lo borró sin decir palabra. Pero el daño hizo eco en su pecho. Y a veces, ese eco basta para derribar años de resistencia. Después de aquel segundo milagro silencioso, la universidad entera parecía funcionar mejor. Pero el ambiente humano se volvió peor. Una paradoja cruel. Las máquinas trabajaban en paz. Y las personas, en guerra. El supervisor dejó de esconder su rechazo. Ya no eran pequeñas miradas o comentarios discretos. Ahora eran órdenes innecesarias, humillaciones calculadas. Correcciones públicas con tono seco. Mateo, eso no se hace así. No toques ese módulo. Déjalo a los profesionales. Cada frase iba acompañada de una pausa. Un silencio en el que todos los presentes, ingenieros, becarios, profesores, miraban a Mateo y esperaban su reacción. Como quien mira a un perro enjaulado. ¿Morderá o agachará la cabeza? Y Mateo siempre hacía lo segundo. No porque fuera débil, sino porque sabía lo que se gana perdiendo el control. Lo aprendió años atrás, cuando un error en la fábrica donde trabajaba le costó el puesto, la indemnización, poco después, a su esposa. Ese recuerdo lo acompañaba como un fantasma en el bolsillo. No iba a repetirlo. Fue en ese contexto de tensión silenciosa, cuando llegó el proyecto de biología computacional. El más delicado de todos. Una colaboración internacional. Fondos millonarios. Investigadores externos en videoconferencia. Plazos estrictos. La universidad entera apostando su reputación. Y el centro lógico era el servidor que Mateo había salvado 2 veces. No podían darse el lujo de que fallara. El supervisor, con un gesto que pretendía amabilidad, pero desprendía desprecio, anunció frente a todos: a partir de ahora, Mateo solo tendrá permisos limitados. No tocará módulos críticos sin mi autorización directa. Las miradas apuntaron a él. Algunos con alivio. Otros con incomodidad. Como quien observa una injusticia. Pero teme levantar la voz. Mateo no dijo nada. Asintió con calma. Volvió a su escritorio. Encendió la pantalla. Trabajó. Pero la mente no siempre obedece a la disciplina. Había algo hiriente en la orden. Algo que no era técnico, sino humano. No era quiero evitar un error. Era no eres digno. Una noche, a pocas horas de una entrega importante, los registros del servidor comenzaron a presentar anomalías. Consultas duplicadas. Conexiones bloqueadas. Simulaciones que cerraban sin guardar. Los estudiantes se desesperaron. Los investigadores extranjeros enviaban correos urgentes. La directora no encontraba explicación. El supervisor, con una seguridad artificial, ordenó: nadie toca nada. Yo me encargo. Se encerró en la sala técnica. Las luces detrás del vidrio reflejaban su figura moviéndose, como si estuviera luchando contra sombras invisibles. Mateo esperó. A veces, la paciencia es un acto de resistencia. Pasó 1 hora. Luego 2. Luego 3.
El sistema no mejoró. Empeoró. Las simulaciones se cerraban aún más rápido. Los archivos se corrompían. Los logs mostraban bucles absurdos. Como un barco que intenta cambiar de dirección. Remando en círculos. Un grupo de estudiantes se acercó a Mateo con ojos de súplica. Por favor. Solo usted pudo arreglarlo las otras veces. Él tragó saliva. Miró la puerta de la sala técnica. Pensó en su sueldo, en la hija que dejaba comida en el refrigerador para que él no se preocupase, en la vida que iba mejorando despacio, sin estruendos, pero mejorando. Y recordó algo que un profesor le dijo cuando lo descubrió estudiando por la noche. Nunca dañes el proceso solo para castigar a quien te subestima. Se levantó. Golpeó la puerta suavemente. Quiero ver los logs, solo un minuto. Del otro lado no hubo respuesta. El supervisor ni siquiera fingió cortesía. No te necesito. Vuelve a tus tareas menores. Mateo sintió un calor extraño en el pecho. No era rabia. Era resignación con tintes de tristeza. Regresó a su escritorio. Abrió una terminal secundaria. La única que aún tenía acceso parcial. Y comenzó a observar variables sin tocar nada. Los números hablaban. Él solo los escuchó. Después de 20 minutos, la conclusión fue clara como un cuchillo. Alguien había alterado los protocolos a propósito. No era un error. No era incompetencia. Era sabotaje. Una modificación aparentemente inocente enviaba solicitudes infinitas. A un módulo auxiliar. Ahogándolo hasta colapsar. Era el equivalente digital a colocar un palo dentro de los engranajes. Mateo cerró los ojos. No necesitaba preguntarse quién. El orgullo herido huele fuerte. La directora llegó pasada la medianoche. Con el rostro cansado y el teléfono lleno de mensajes desesperados. ¿Qué pasa aquí? Mateo dio un paso al frente. Habló en voz baja, casi tímida. El sistema no está fallando. Lo están haciendo fallar. El supervisor golpeó la mesa. Miente. Ese tipo siempre busca protagonismo. Silencio. La directora no respondió. Solo extendió la mano. Muéstramelo. Mateo escribió algunas líneas. Bloqueó la trampa. Liberó el bucle. Ejecutó una rutina de limpieza lenta. No hubo destellos. Ni alertas dramáticas. Ni sonidos heroicos. Solo paz. Las simulaciones volvieron a abrir. Los archivos dejaron de corromperse. La CPU respiró. La memoria se estabilizó. La doctora Valdés dio un paso atrás. Miró al supervisor. Y lo entendió todo. Porque hay momentos en la vida en los que las palabras desaparecen. Y solo queda un hecho simple. Quien salva y quien hunde. El supervisor no soportó ese silencio. Se aproximó a Mateo, con los ojos rojos de rabia. Te vas a arrepentir de haber cruzado mi camino. Mateo no respondió. No era la primera vez que alguien lo amenazaba. Y aprendió, con los años, que quienes más gritan son los que menos poder tienen. Pero el verdadero golpe no vino de él. Vino de alguien que Mateo jamás imaginó. La estudiante de biología más destacada. La que todos admiraban. La que había llorado cuando él salvó sus datos. Lo acusó de haber robado código del proyecto. No fue una sospecha. No fue un rumor. Fue una denuncia formal enviada a la dirección. El correo tenía una frase devastadora. No sé cómo lo logró, pero un conserje sin educación jamás podría hacer esto por sí mismo. Mateo leyó esa línea una y otra vez. Y por primera vez en muchos años. No supo si tenía la fuerza para seguir. La citación llegó en un sobre blanco. Sin logo, sin cordialidad. Solo una frase en el encabezado. Debe presentarse hoy a las 4 en la oficina de asuntos internos. Mateo sintió como el papel pesaba más que sus manos. Lo leyó una vez. Luego otra. Y una tercera. Como si en una de las repeticiones el texto fuera a cambiar. O la realidad fuera a suavizarse. No cambió. Allí estaba su nombre. Su cargo, personal de mantenimiento.
Y una lista de cargos administrativos. Que lo asfixiaron como humo. Abuso de acceso, manipulación de datos, apropiación intelectual. Cuando terminó de leer, no había rabia. Solo un cansancio extraño, profundo. Como una pared interna que se derrumba en silencio. La Oficina de Asuntos Internos era un lugar sin ventanas. Pensada para castigos discretos. No para justicia. 2 miembros del comité lo esperaban. No lo saludaron. No le ofrecieron asiento. Solo señalaron una silla fría frente a ellos. Como si estuviera a punto de ser interrogado. Por un crimen violento. La mujer de cabello recogido comenzó a leer. Con voz automática. Sin mirarlo a los ojos. La estudiante Alexandra Ramírez reportó que usted ingresó a su carpeta de trabajo sin autorización y alteró códigos pertenecientes al proyecto de investigación. La palabra usted no sonaba como respeto. Sonaba como distancia. Como si lo separaran de lo humano. Mateo intentó hablar. No ingresé a ningún proyecto, solo. Lo interrumpieron. No estamos aquí para que usted dé discursos. Solo responda. ¿Admite la acusación? La pregunta era una trampa. Una de esas que no importa cómo respondas. Ya estás condenado. Mateo respiró. Recordó algo que su padre solía decir. La dignidad no grita. Resiste. No admito nada. Yo no accedí a ese código. Solo reparé el sistema cuando colapsó. El hombre del comité se inclinó hacia adelante. ¿Y cómo lo reparó? ¿Dónde aprendió a hacerlo? ¿Qué credenciales tecnológicas tiene? Las preguntas formaban una jaula. Mateo dudó. No por culpa, sino por miedo a la memoria. Lo que nadie sabía. Lo que nunca contó. Lo que enterró para seguir respirando. Era su pasado real. Antes de limpiar pisos. Antes de los trabajos nocturnos. Antes de los errores y las humillaciones. Mateo fue ingeniero. Un ingeniero brillante. Inició su carrera en un laboratorio privado. Que desarrollaba software para empresas de telecomunicaciones. Era joven, ambicioso. Y creía que el talento bastaba para ganarse respeto. Durante 3 años ascendió como un cometa. Hasta que un proyecto confidencial falló por un error minúsculo. Y él se negó a encubrirlo. Su ética fue recibida como traición. Lo acusaron de incompetente. Le quitaron certificados. Le cerraron puertas. Y para rematar, la mujer que amaba lo abandonó. Cuando él más necesitaba un abrazo. Ese quiebre no solo lo hizo perder su carrera. Le devoró el alma. Desde entonces, prometió no volver a ese mundo. Pero ahora, ese mundo había regresado a buscarlo. Mateo levantó la mirada. Habló despacio, sin temblor. No tengo credenciales activas. Las perdí hace años. No robé nada. Solo vi patrones. Y repetí soluciones que recordaba. La mujer del comité apretó los labios. Entonces admite que intervino sin autorización. Silencio. Mateo cerró los ojos un momento. El dolor no era físico. Era una punzada en la dignidad. Intervine porque el servidor estaba muriendo. Yo no sabotearía. Algo que ayuda a miles de estudiantes. El hombre golpeó la mesa. Fingiendo sorpresa moral. Es fácil decirlo. Pero tenemos pruebas. Sobre la mesa colocaron impresiones de logs mal interpretados. Fragmentos sacados de contexto. Y capturas de pantalla que parecían demostrar que los cambios del sistema habían sido iniciados por su ID de usuario. Mateo se inclinó hacia el papel. No entendía. Sus registros habían sido limitados. No tenía permisos para ejecutar esas operaciones. A menos que alguien hubiera copiado su perfil. Alguien con acceso completo. Alguien desesperado por proteger su ego. Un rostro cruzó su mente. El supervisor. La trampa estaba completa. Cuando abandonó la oficina, no había sentencia aún. Solo una frase instalada en el aire. Quedará suspendido mientras se investiga. Afuera, el campus seguía como si nada. Estudiantes riendo. Bicicletas pasando.
Profesores hablando de teorías esotéricas. La vida continuaba, como si el mundo no acabara de derrumbarse para él. Mateo caminó despacio hasta el pabellón de mantenimiento. Colgó su tarjeta. Se sentó en el banco de metal. Y allí, finalmente, lloró. No por vergüenza. No por miedo. Lloró porque entendió algo devastador. La universidad no lo había salvado. Solo lo había pospuesto para la siguiente caída. La noticia del renacimiento de la universidad corrió como un incendio. Los periódicos locales publicaron titulares: "El milagro del auricular". Las redes sociales mostraban vídeos de estudiantes aplaudiendo, compartiendo su emoción mientras contaban cómo las clases eran, por fin, accesibles para todos. Pero en medio del entusiasmo, Mateo sintió algo que no había sentido en semanas: miedo. No era miedo al rechazo, ni a las burlas. Era miedo a perder lo que lo había mantenido invisible por tanto tiempo, la tranquilidad de no ser visto. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo principal, la puerta de la oficina del rector se abrió. «Mateo, ¿tienes un minuto?», preguntó la profesora Isabela con una voz suave, casi maternal. Él dejó su carrito a un lado y entró. Sobre la mesa, había un contrato, una carpeta gruesa, varios sellos. «Lo hemos revisado con la Junta», dijo ella. «La universidad quiere registrarte como fundador oficial del sistema Mateo. Pagaremos regalías mensuales, habrá un equipo de investigación y tú dirigirás el proyecto». Mateo tragó saliva. «Yo, solo limpiaba salones». «No soy». «No eres solo nada», lo interrumpió ella, con firmeza. «Los genios suelen aparecer disfrazados de lo cotidiano». Mateo miró el contrato. Cada línea era una posibilidad que jamás había imaginado. Firmarlo significaba abandonar la oscuridad. Significaba aceptar que su vida ya no sería silenciosa, sino observada, analizada, criticada. Pero también significaba honrar cada lágrima escondida, cada noche sin dormir, cada no puedes que había escuchado desde niño. Tomó el bolígrafo. Su mano temblaba. Firmó. La noticia se expandió como si el mundo llevara años esperando ese momento. Megáfono: de conserje a director de innovación, la historia real de Mateo Ruiz. Profesores que antes no lo miraban ahora le tendían la mano. Estudiantes lo buscaban para agradecerle. Aquellos que se habían burlado, bajaron la mirada al pasar. Pero lo más fuerte llegó días después. Una estudiante con audífonos rosados se acercó tímidamente. «Soy Clara, no escucho desde que nací». Su voz era frágil, pero llena de vida. «Antes tenía que leer labios y me perdía la mitad de las clases. Ahora escucho al profesor como si estuviera dentro de mi cabeza». Sus ojos brillaron. Una lágrima se deslizó. «Gracias». Mateo sintió algo que nunca había sentido, no orgullo, no gloria, sino paz. La paz de quien descubrió que su valor nunca dependió del puesto que ocupaba, sino de la huella que dejaba. Esa noche regresó a casa caminando bajo una lluvia ligera. La ciudad, con sus luces mojadas, parecía susurrarle cosas nuevas. Quizás, pensó, siempre había sido un inventor. Solo había necesitado que alguien viera en él lo que él nunca se permitió ver. Y en cada aula donde un estudiante antes excluido ahora participaba. Cada nota, cada risa, cada voz clara. Era el eco del hombre a quien todos habían subestimado. El faxineiro que nadie miraba. El genio que nadie vio venir.